Esto es un episodio más de Hablemos Escritoras y les da la bienvenida Adriana Pacheco. Las casi 50 escritoras que ya hasta el día de hoy nos acompañan en este podcast tienen perfiles, trayectorias y contextos muy distintos. Todas ellas nos enriquecen y nos ayudan a entender de qué otras maneras podemos leerlas y de qué otras maneras podemos acercarnos a la literatura. Hoy tenemos el gusto de conversar con una escritora muy joven, Cel Cabrera. Cel, a pesar de su edad, ya es una reconocida poeta y yo diría también que ensayista, aunque ella se denomina como articulista. Tiene varios libros publicados y premios ganados. Cel tiene parálisis cerebral y sobre eso ella dice que su condición le ayudó a acercarse a la literatura, porque, en sus propias palabras, dice: cuando se está una quieta, uno observa todo e intenta decodificar ese otro lenguaje de los adultos. Yo disfruté mucho conversar con ella. Yo los invito a que tomen su espacio podcastero donde quiera que vayan o donde quiera que estén y me acompañen a caminar con Cel Cabrera. Bienvenidos. Cel Cabrera nació el 6 de febrero de 1988 en Iguala, Guerrero, donde sus padres la criaron en una familia en donde predominaban las mujeres. Es egresada de la maestría en Periodismo Político de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y becaria del Programa de Jóvenes Creadores FONCA 2017-2018 y de la Fundación para las Letras Mexicanas 2014-2015. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2018 y el Estatal de Poesía Joven en el 2013, de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero. Algunas de sus obras son La arista que no se toca, IMAC 2018, Una jacaranda en medio del patio, Instituto Sinaloense de Cultura 2018, y las colecciones de poesía Naufragios, La tarántula dormida 2011. Cel se ha acercado a distintos grupos de mujeres, visitando incluso cárceles, y al haber ella misma sufrido violencia de género, la ha denunciado a través de su literatura. Hablemos Escritoras abre su micrófono a una escritora muy joven, Cel Cabrera. Me da muchísimo gusto tenerla en el programa, es un verdadero privilegio contar con ella en Hablemos Escritoras Podcast. Bienvenida, Cel. Muchas gracias por la invitación y por abrir tus micrófonos a mi trabajo. Al contrario, yo estoy segura que esta conversación nos va a dejar muchas ideas de tu gran talento y de los temas que estás manejando con tu obra. Para empezar la conversación me gustaría robarte tus palabras, si me lo dejas, si me lo permites. Claro, claro. Tú dices que las mujeres como yo se casan con sombras. Cuéntanos, ¿quiénes son las mujeres como tú, Cel? Cuando escribo que las mujeres como yo se casan con sombras, sobre todo pienso en las mujeres que escriben, las mujeres que a veces eligen seguir con su carrera, con su formación, a ser madres. Yo recuerdo hace algunos años la madre de cierto individuo con la que salía me decía que en lugar de hijos iba a tener nietos. Me acuerdo que entonces cuando escuché esa cosa, aparte de que es sumamente machista, delegar 100% la responsabilidad de la maternidad a la mujer, me quedé pensando, porque usó ese término, las mujeres como tú, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes somos? Me imagino que no soy la única. Las mujeres como yo, las que escriben también, las que quieren vivir con otros parámetros en su escritura también, en su profesión. Entonces, traté un poco de decir, denunciar en esa frase algo con lo que me habían lastimado para hacerlo algo bueno, casarse con sombras y polvo que se consuela entre los libros, ¿no?
Qué Un interesante. poco por ahí va esa idea. Precioso, precioso. Tú naciste en Iguala de la Independencia, Guerrero, o sea, naciste en lo que se llama la provincia, bien o mal llamada la provincia mexicana, y eres de la generación de los ochentas, ¿no? Platícanos, cómo es tu vida o cómo fue tu vida ya dentro de las letras, habiendo nacido en la provincia, y de qué manera tú te acercas después a la Ciudad de México, porque veo en tu carrera que, bueno, has estado en varios lugares, pero la Ciudad de México es uno de ellos. Bueno, yo migro a la Ciudad de México cuando tengo 18 años, hace ya casi 13 años de eso, eh, para estudiar la carrera de periodismo, de donde soy, pues no hay muchas oportunidades de estudio. La mayoría, la mayoría de las carreras que hay son técnicas o son carreras muy generales como contador, eh, maestro, ¿no? De pronto es lo único que hay en Iguala. Y pues en este afán de buscar algo más, estoy en la ciudad viéndome entrar a una escuela de periodismo. Yo no estudié letras, entonces fue muy padre porque pues fue toda la experiencia de pasar de un lugar chico como es Iguala, no es un pueblito, pero sí es un lugar pequeño, a un lugar más grande como es la Ciudad de México. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que la capital pues se concentra todo. Aquí Claro, estamos todos, claro. para bien o para mal. Sí, y sin embargo se está ahorita ya extendiendo, ¿no? Precisamente uno de los esfuerzos que es Hablemos Escritoras y el proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas es pues reconocer el gran talento que hay, que se gesta en todas las zonas del país. Pero definitivamente la Ciudad de México nos abre un espacio que a veces es complicado en las ciudades pequeñas, ¿no? Que hay en otros estados de la República. Cel, imagino que tener parálisis cerebral, bueno, fue para ti una manera de tomar la pluma, ¿no? Me gustaría entender cómo es que el mundo se te fue presentando a ti o de qué manera se te presentó el mundo en ese inicio en tu escritura, desde esta quietud que tú estabas forzada a veces a tener, ¿no? Por la misma condición. Bueno, es muy fácil notar ciertas cosas de los adultos cuando eres un niño, cuando estás quieta. Yo creo que mucho de mi observación vino desde ahí. Estar justamente quieta, observando, escuchando a los adultos platicar, tratando de entender lo que están diciendo, preguntando, y a veces te topas con respuestas poco satisfactorias para tu curiosidad, morbo más bien, eh, pero a fuerzas justamente de quedarse quieto y de escuchar y de observar y de intentar decodificar ese otro lenguaje de los adultos, pues es que me nació la curiosidad por ver las cosas, por saber las cosas. Posteriormente los adultos me dejaron de importar y empecé a leer por mi cuenta, ya sin necesidad de que mi mamá me estuviera contando el cuento o me estuviera contando la adivinanza. Y entonces, pues ya me encerré, ¿no? Mientras todos jugaban, mientras todos brincaban, sudaban. Yo tenía prohibido ir a jugar con los niños porque podía caerme, tenía que estar siempre a la vista de mi mamá, ¿no? Si no me metía en problemas y me regañaban. Entonces, justamente esa quietud, ese silencio de pronto de los otros, de no andar en movimiento, no, más que por no poder, por prohibición paterna, pues hizo que al final no me costara trabajo quedarme sentada muchas horas para escribir. Empecé a escribir a los 15 años, empecé a leer por ahí de los 12 y pues yo creo que
me encantó tanto que no lo dejé de hacer hasta esta fecha, y yo creo que nunca lo voy a dejar de hacer. No, y lo haces precioso, el precioso. Ahorita que vayamos a tus libros, de verdad, quienes nos escuchan tienen que leer a Cel. Mm, Tú has sido una promotora de llamar las cosas por su nombre y de crear una conciencia de las cosas que suceden, ¿sí? Si es una discapacidad o si es una condición, como de una manera mucho más abierta, ¿no? Pero obviamente antes de llegar a este momento de conciencia ya en tu vida adulta, imagino que ha de haber sido muy difícil la trayectoria en algunos aspectos, ¿no? Teniendo parálisis cerebral, en otros tal vez no tanto. Platícanos un poco sobre de qué manera esto impactó también, pues tu vida, ¿no? En la manera en que te relacionabas con los demás y en la manera en que los demás te percibían a ti. Bueno, yo soy enemiga de los eufemismos porque siento que nos alejan de encontrar un remedio, no sé si una cura, pero sí un remedio para nuestros males, sea cuáles sean nuestros males. Yo creo que a través de las palabras, y es lo único que sé usar, podemos encontrar un soporte importante para saber nombrarnos y para saber reconocernos, y a partir de ese reconocimiento poder tomar acciones o que nos curen o que nos hagan más llevadera la existencia. Entonces, partiendo de eso, pues ha sido justamente por la parálisis y por el tema de ser mujer en nuestros días que he notado que la gente tiende a usar justamente eufemismos para decir lo mismo, ¿no? O para no decirlo, y con esa omisión también se hace daño porque no se está poniendo la cura o el remedio a lo que se tiene, sino simplemente se está tapando con más palabras, y al final el individuo tiende a no saber qué es lo que realmente le está pasando y a engañarse. A mí me surge esta reflexión de, de vivir mucho tiempo con parálisis y empezar a nombrarla. Antes le decíamos problema, la cosa, tenía muchos nombres, pero ninguno era parálisis. Entonces, aunque yo sabía que que lo que yo tenía se llamaba parálisis cerebral, muy pocas veces lo decía porque la gente se espantaba o porque mis papás lloraban, o entonces no podía nombrar la parálisis como tal y entender su naturaleza porque pues tenía otros nombres, ¿no? Problema, y cuando le decía problema tenía que resolverlo. Y en este afán de resolverlo, pues Se han pierde. pasado han pasado muchos años y pues ni se ha resuelto porque no es un problema, ni se ha curado porque no es una enfermedad. Claro. Es una condición y como tal debía haberla aceptado desde el origen de las palabras. De verdad es mágico. Me encanta que lo digas y que lo digas así, con esa manera directa y natural. Es exactamente lo que necesitamos escuchar y que también la gente tiene miedo, ¿no? Y lucha contra sus propios miedos. Y pues la persona que está sufriendo, por ejemplo, una condición como la parálisis o cualquier otro tipo de condición, queda como víctima del miedo del otro, ¿no? Que es el que verdaderamente tendría que luchar contra sus fantasmas. Cuando yo empecé a saber sobre tu obra, yo no sabía de tu condición. Y la verdad es que era algo que era totalmente irrelevante en el momento en que yo estaba leyéndote, ¿no? Tienes una manera de escribir tan, pero tan musical, metafórica, con una serie de imágenes, o sea, la descripción de tu poesía es tan atinada, tan acertada, los temas son tan conmovedores, a la vez tan sinceros y tan transparentes, que verdaderamente es una delicia leer tus obras, tanto lo que es poesía como tu ensayo, que creo que tienes una ensayística también muy buena. Además, eres joven, bueno, tu carrera como escritora empieza, ¿no? Platícanos, ¿cómo ha sido esta curva para llegar a ser
Cel Cabrera, la escritora que eres ahorita? Yo creo que ha sido, muchas gracias por la lectura de mi obra. Yo creo que ha sido una curva inclinada que amenaza con romperse. Eh, Ha sido poner en duda muchas cosas todo el tiempo, y yo creo que eso le pasa a todos, o les debe de pasar a todos, justamente estar cuestionándose, 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 hasta lograr encontrar la forma exacta de decir y de hacer. No nada más es decir, es de hacer. Eh, He pasado por mucha experimentación en cuanto a los temas, notando que la mejor manera, al menos para mí, de escribir es justamente desde la honestidad y desde lo que yo entiendo por vivir, por vida, por vivir, ¿no? De pronto, justamente ayer, platicando con un colega en una entrevista de radio, yo decía, es que no puedes hablar, yo no puedo hablar de lo que no tengo cerca, al menos, o de lo que no he visto, o lo que no he olfateado. Entonces, yo respeto mucho los poetas que pueden agarrar cualquier tema, aunque no sepan dónde queda el lugar del que hablan, pero yo creo que yo parto justamente ah, de la experiencia personal, de la experiencia propia y de la honestidad para usarlo para mi trabajo. Sí, me parece, así lo veo. Déjame leer alguno de los títulos de tus obras para acercar a quienes nos escuchan a ellas. Eres autora de La arista que no se toca, IMAC 2018, y Una jacaranda en medio del patio, Instituto Sinaloense de Cultura 2018. También tienes obra en colecciones de poesía como Naufragios, de La tarántula dormida 2011. Algunos de tus trabajos también tienen que ver con antologías de poesía para niño, ¿no? Tienes, por ejemplo, antología de poesía para niños, Triángulo del Sol, y has colaborado pues con otras obras, ¿no? Independientemente de lo que haces como ensayista. ¿De qué manera tú has ido presentando esta obra en distintos escenarios en el país? Porque sé que tu obra ha viajado mucho por la República. Platícanos un poco sobre tu experiencia de cómo ha sido de un lado para otro. Pues ha sido muy enriquecedor de pronto haber publicado un libro en Sinaloa. Mi primer libro salió muy lejos de mi estado, no tanto, pero sí lejos de Guerrero, y el otro libro salió en Tijuana, todavía más lejos de mi estado. Y bueno, he tenido oportunidad de estar en Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México sobre todo. Eh, Ha sido muy padre, ¿no? Y ha sido un poco frustrante de parte, más bien pensar que uno es profeta en su tierra. Muchos años traté de publicar mi trabajo en mi estado, y pues la verdad es que me topé con pared, porque pues justamente nadie es profeta en su tierra. Tuve que tomar un poco de distancia, ¿no? Aceptar que pues a veces así pasa y uno tiene que seguir trabajando a pesar de las instituciones y a pesar de algunas problemáticas que no son ajenas a Guerrero y a la administración cultural. Entonces, lo malo es la tristeza justamente de que nadie es profeta en su tierra. Y lo bueno es que me ha dado la oportunidad justamente de estar en muchos lugares, con muchas personas, convivir con otros poetas, con otras escritoras. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Sinaloa antes de la publicación del libro, en un encuentro que se llama 13 habitaciones propias.
tuve la oportunidad de convivir con escritoras de la talla de Selva Almada, de Fernanda Melchor, de Liliana Blum, de María Auxiliadora Álvarez, que pues enriquecieron mi trabajo en mi vida personal, ¿no? Eso es lo bonito, el poder ver más allá de lo que está pasando en tu pedacito de frontera, entre comillas, en tu cachito de línea, Claro, ¿no? De esta línea imaginaria. claro. Y saber que de verdad hay un mundo afuera y hay mujeres, hablo de mujeres porque fue un encuentro de mujeres súper talentosas, súper luminosas, que de otra manera no las hubiera conocido. Qué precioso, qué bueno que lo mencionas así. Bueno, tú has ganado varios premios. Tienes el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2018, el Estatal de Poesía Joven en el 2010, en el 2013, y has sido parte del FONCA, así como de la Fundación para las Letras Mexicanas. Estoy segura que todas estas escritoras a las que les rindes tributo, ellas también de alguna manera te rinden tributo a ti, porque es muy enriquecedor tener una escritora joven que ya tan talentosa que ya está haciendo una carrera, ¿no? Tu libro, La arista que no se toca, ganó precisamente el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2018 y tiene una dedicatoria muy bonita que se refiere precisamente a lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Que hay una red en el medio literario. Acá tú mencionas hombres y mujeres y en tu experiencia, bueno, estás mencionando más a escritoras. Platícanos entonces un poquito más sobre tu red alrededor de tu medio literario. ¿Cuál es el medio literario de CEL? Pues yo trato de relacionarme con amigos, con amigas, de buscar justamente más allá del talento o los reconocimientos que una persona pueda tener, trato de ver más allá y de notar qué tan buenas personas o malas personas sean. Yo sé que es un poco difícil y que en el caso de los hombres, con con estos últimos acontecimientos, es aún más difícil encontrar gente que no te acose, gente que no te hable solamente para obtener algún tipo de favor, em, para aprovecharse de ti. Me ha pasado últimamente. Entonces, en cuanto a mi red, pues trato de acercarme a mujeres, de leerlas, de conocerlas también a través de su trabajo. Y bueno, no sé si es una red, ¿sabes? La palabra red me causa un poco de conflicto a la hora de pensarla. Más bien, yo creo, suena como un poco como poderosa, como mi red, ¿sabes? No sé. Entonces, yo más bien pienso que todos estamos en el mismo medio y que simplemente elegimos afinidades que nos hagan sentir más cómodos, ¿no? Y no siempre tiene que ver con lo que escribamos, sino más bien como con la vida, con los amigos, con estas formas de pensar, de ver las cosas que encajan y que se hacen una sola. Claro. Piensa también la palabra red como cuando se está uno cayendo al vacío y hay algo que de repente te va a permitir que caigas en algo sin que llegues hasta el suelo, ¿no? Y te sostiene en ese momento en donde quedas. Pero estoy de acuerdo que sí, hablar como mi red no es nada, no es posesivo, sino también es quien te conforta, ¿no? Quien te cobija, también quien te asfixia, ¿no? O sea, sí, la carga de la palabra, sí. Sí, nunca la había pensado así, desde el punto de vista decimonónico, ¿no? Cuando trazas estas redes entre un escritor y otro, cómo se van entre ellos comunicando y ampliando, ¿no? Esa es la otra manera de leer esta red que a veces sí, por un lado te acoge, pero por otro lado te puede atrapar. Y eso no está nada bien.
Este libro, precisamente La arista que no se toca, es preciosísimo, preciosísimo, de verdad me gusta mucho, ¿no? Me gustaría que leyéramos ahorita un fragmento, si te parece bien, para profundizar un poquito más en los temas que abordas en él, ¿te parece? Sí, claro. Elegí el fragmento, un fragmento del inicio, es muy pequeño, dice: no es un reloj inglés, pero es un reloj. Manecillas que a veces no logran dar la hora. Minutos con más segundos de los necesarios. Un reloj que se tropieza con sus segundos, pero que se las ingenia para timbrar. Así es, yo veo la figura del tiempo y la figura de los objetos personificados muy a lo largo de todo este libro. Platícanos, ¿cómo es que surge este libro y cuáles son las temáticas que manejas en él? Yo tenía muchísimas ganas de escribir algo sobre la parálisis cerebral. Tenía ganas de hablar justo de la arista que no se toca, porque sentía que estaba faltando ese granito de arena en la escritura, ¿no? Entonces surge desde hace un par de años esta, esta terquedad, ¿no? Porque antes me lo había planteado solamente como una posibilidad, pero no me lo había tomado tan en serio y no me había puesto tan terca hasta ahorita, ¿no? Hasta hace un par de años empecé a verlo como un proyecto, justamente a proyectarlo en mi escritura, porque pues sentía que hacía falta dejarle de tener miedo a este tema tan grande y tan mío, que seguramente pues no conozco a otra poeta o otro poeta que tenga la misma parálisis que yo tengo, ¿no? Pues sí conozco poetas con parálisis, pero no la que yo tengo. Entonces era como un tema muy particular que si no lo escribía yo, pues se iba a quedar sin tocarse y sin ponerse a discusión. De pronto es un pretexto también para hablar de las palabras, de los eufemismos. Recuerdo haber estado en Tijuana con las reclusas en el Cerezo, y es que es algo que realmente me marcó. Y decirles, chavas, pues ustedes están presas, ¿no? Y no tengo por qué ponerle otra palabra a lo que ustedes están viviendo. Sí, Y venir aquí y ponerle sinónimos amables para no recordárselos sería hipócrita de mi parte. Yo privadas de sé su que libertad, ¿no? Bueno, pues ya más obvio, por ajá, favor, digo, el sí, eufemismo. sí. Yo sé que ustedes están presas, no se me olvida. No estamos tomando café y galletas, ¿no? Y se empezaron a reír. Y fue algo muy padre con ellas. Yo les decía, a manera de chiste cruel, pero lo tomaron bastante bien. Dije, ahorita me van a golpear. Les decía algo como: cuando tengan tiempo libre, y se empezaron a reír, ¿no? Y fue muy divertido realmente ir a estar con ellas. Hubo testimonios súper padres de trastorno de personalidad, drogadicción, machismo, eh, súper enriquecedor, justamente a raíz de que yo llegué y les hablé de parálisis. Y no les vengo a engañar, esto que escuchan es la parálisis hablando, pero también es una poeta hablando. Y fue muy empático, fue muy padre porque a través de la empatía logré conectar con ellas
y sacar cosas súper padres de un lugar así, ¿no? En el que normalmente pues se piensa que son seres humanos de segunda y que merecen estar hacinados en condiciones súper horribles. Ya me lo imagino. Fíjate, me ganaste la pregunta porque se me hizo muy interesante cuando supe que habías estado aquí en el Cerezo de Tijuana y que habías convivido con las reclusas. Y realmente sí me parece importante el haber hecho un vínculo empático, ¿no? O sea, simplemente, bueno, pues estamos acá platicando de iguales, nada más que yo vengo a contarles sobre mi vida, ustedes me podrán contar sobre las suyas, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Quién te invitó al Cerezo Tijuana? Bueno, a raíz del Premio Nacional de Poesía Tijuana, el IMAC realiza una serie de actividades de promoción y difusión de lectura, muy padres. Entre ellos, la visita al Cerezo fue muy, muy enriquecedor porque semanas antes de mi visita para recibir el premio, me habla la directora del IMAC y me dice, oye, Cel, ¿tienes algún problema con ir al Cerezo? Y yo, no tengo ningún problema. Es que bueno, hay muchos autores que no les gusta ir a esos lugares porque lo consideran malo o fuerte, ¿no? Y le dije, y entonces estábamos pensando que a lo mejor hubieras preferido ir a un centro comunitario de mujeres que está en una zona conflictiva de Tijuana y en lugar del Cerezo yo le contesté algo como, mira, donde lo dejo a tu decisión, donde más necesiten justamente el programa es donde yo voy a estar y ahora sí que estoy a su disposición, ¿no? Qué lindo. Y me acuerdo que llegué a Tijuana, me dieron el premio, en la tarde presenté el libro y al día siguiente fue que pude ir tanto al Cerezo como a la comunidad de mujeres. Sí. Entonces fueron jornadas sumamente cansadas, pero enriquecedoras por muchas cuestiones. Ya lo creo. Las 2 veces que yo he estado en algún reclusorio, uno de hombres y otro de mujeres, me ha causado una sensación muy reveladora de la naturaleza humana, en donde yo quedé más agradecida que las personas con las que hablé. Que así, bueno, yo les quería dar las gracias a cada uno de ellos por lo mucho pues, que me hicieron ver cosas que a veces uno omite, ¿no? Por una postura cómoda. Hablando precisamente de esta manera de nombrar las cosas y además te felicito, Cel, por haber aceptado ir. Yo creo que es parte de la labor que tenemos que hacer cuando podemos compartir con la gente algo, ¿no? Como por ejemplo tus letras, ¿no? Pero quisiera regresar a tu libro, La Arista, otra vez, porque estás hablando precisamente ahí de el nombre, que creo que es un tema recurrente, ¿no? Veo en la página 18 no sé si quisieras leer, el nombre es origen de todo. Me gustaría profundizar un poquito sobre las imágenes que utilizas en este poema. Claro que sí. El nombre es origen de todo, pero a veces no decimos bien lo que decimos. Decimos pan para decir hambre, silencio para estar callados. Hay algo en las palabras que no se dicen. Se esconde detrás de los labios y juega a ser invisible. El viento sopla y se lo lleva antes de ser pronunciado.
Las imágenes que tú utilizas, las metáforas que utilizas en tu poesía, recurren mucho a cosas muy tangibles, muy cotidianas. Si entras mucho en la vida del día a día, precisamente de esta cotidianidad. ¿De qué otras maneras conformas tú tu poesía? ¿Cuáles son tus otros referentes, las otras figuras a las que te gusta recurrir dentro de tu obra? Justamente creo que la cotidianidad está llena de tanta probabilidad que hasta parece cómico de pronto tener los ojos tan abiertos y notar que mientras hablas de perros, alguien pasa con una manada de perros porque los está paseando, o hablas de la naturaleza y de pronto en el café que estás hay un señor paseando un pato, ¿no? Entonces, esto es real. He visto gente paseando patos en la Ciudad de México, pasean a sus patos. Ok. Eh, Me gusta justamente esta irrupción de cosas que si estás distraído no notas, que si estás hablando de mamás y de suegras, de pronto pasa un camión de mudanza y dice mothers, y si estabas viendo para otro lado te lo perdiste. Para mí eso es la poesía, estar viendo en el momento exacto, pronunciar algo y que suceda. Para mí la cotidianidad me permite esa magia con las palabras, con la poesía, que de pronto recurrir a aspectos naturales o al mar o al cielo o a los planetas, siento que me distrae de mis verdaderas obsesiones, que son justamente estas irrupciones de lo mágico en lo cotidiano, ¿no? En estar tomando un café con un amigo y tener estos avistamientos de magia, de pronunciar algo y que suceda. Que suceda. Qué lindo. Me encanta la imagen de que si te volteaste para el otro lado, ya te lo perdiste, ¿sí? Así es la vida. Siempre estamos pensando en el instante que pudo haber pasado, el accidente del que te escapaste 2 segundos antes, ¿no? Y sí, así es la vida. Fíjate que mi árbol favorito, a mí me encantan las plantas y mi árbol favorito es la jacaranda. Y es la jacaranda porque había una jacaranda en la casa de mis padres cuando yo era niña, en nuestra casa. Y esta jacaranda, que además de haber levantado toda la banqueta de afuera de la casa, pues ensuciaba todo con las flores moradas. Y a mí me tocaba pues Sí. barrer las flores. Y me terminé enamorando de la jacaranda, que en vez de ser un problema para mí era pues parte de la belleza que tiene Puebla, en donde yo crecí, la Ciudad de México y muchas otras ciudades en el país en ciertas temporadas del año. ¿Por qué se llama Una jacaranda en medio del patio tu libro? Precioso libro. Muchas gracias. Y sí, son un poquito problemáticos y latosas las jacarandas. Sí, las he visto justamente levantar el pavimento y me imagino que la gente que las va a ver las debe de odiar porque son súper sucias, así, están tirando pelo como perros, ¿no? Entonces, las jacarandas son los perros de los árboles, seguramente, que tiran mucho pelo. Este, yo estoy enamorada de las jacarandas por cos- es un gusto adquirido, ¿sabes? De donde soy no hay jacarandas, hay acacias. Ajá. Entonces, en Iguala hace un calor, de verdad, un calor horrible en esta época del año. Entonces, no hay jacarandas. Hay estas flores naranjas de la acacia que también son súper escandalosas y que se nota que están ahí, que te dicen que están ahí porque todos los árboles son verdes, salvo ese árbol que es anaranjado. La decisión de nombrar la jacaranda fue
justamente tratar de mezclar estas dos ciudades en las que he vivido, que es tengo 31 años, he vivido en la Ciudad de México 13 años y el resto pues lo pasé en Iguala. Entonces, si soy justa, pues he estado en los dos lados muchísimo tiempo de mi vida, casi la mitad cada lado. Entonces, hacer este juego me permitió esta ficción, esta pequeña ficción con mi pasado, en que realmente fue una jacaranda y no una acacia, que es el árbol de verdad en Iguala. Después de los mangos, lo que más son acacias. Yo traía la intención de que fuera un árbol femenino, una Sí. jacaranda, ¿no? Una acacia, no un mango, ¿no? No un ficus, ¿no? Un sustantivo femenino. Encontré la jacaranda, que de verdad la Ciudad de México es el lugar de las jacarandas. Entonces traté de mezclar estas dos cosas, ¿no? Mi pasado, mi historia familiar, con mi presente, con lo que veo todos los días. De verdad, aparecen plagas, están por todos lados y es hermoso salir al balcón, subirte a un techo y ver toda la ciudad morada, ¿no? Y jugar justamente con esta idea de que las mujeres somos una jacaranda en medio del patio. Precioso, precioso. Además que es un libro que hace tributo a varias mujeres de tu vida. Yo creo que hace tributo a la mujer en diversos roles que juega y además pone en evidencia muchas de las cosas que las que padecemos por nuestro género, sí, en sociedades que, pues, que todavía no han resuelto muchas problemáticas que quisiéramos ya, que ya pudiéramos superar, ¿no? Me parece que además la forma en la que tú vas ampliando con las metáforas y las palabras es como si estuvieras desmenuzando, ¿no? Todo lo que es la condición de la mujer, ¿no? A partir de ser nombrada, a partir de sus relaciones personales y demás. Si nos quisieras leer un fragmento para seguir hablando de este libro. Sí, gracias. Voy a leer un poco del primer poema de este libro. El poema se llama El nombre del pasado. Decir que algo es falso o verdadero no importa, no demasiado. Lo importante es la intención. Lo importante es decirlo aunque lo digas mal. Repetir algo hasta que sale bien. Ensayar la palabra como cuando aprendí a hablar y dije mamá. Y la repetí por toda la casa, descifrando mi origen, dándole peso a las palabras. Como ahora, la memoria se reconfigura al intentar poner un orden a las fechas, a las anécdotas. No fallé en esta narración, en este cúmulo de datos biográficos, en esta fotografía familiar. Decir, por ejemplo, que tengo 5 tías, 7 primas y una abuela. Decir que fueron viudas, solteronas, mujeres que trabajaron. Darle sus nombres al pasado. Alimentarlo en alientos, en oraciones que conformen las que fuimos, las que somos. En esta memoria caben todas las fotos viejas, las anécdotas de mis tías, sus miedos, los míos, la jacaranda que mi bisabuela les regaló a sus hijas y que ellas sembraron en medio del patio. Aquí empieza la vida, les dijo. Aquí empiezan ustedes. Y poco a poco la vida se les fue desmadejando como un carrete de hilo que se extiende por los años hasta llegar a mis venas. Díganme si no, es una belleza. Bueno, quienes nos están escuchando, díganme si no es una belleza. Vean nada más. De verdad, todo el libro está así, Cel. Me conmovió muchísimo, muchísimo leerlo, porque además yo vengo de una familia de mujeres. Entonces fue verdaderamente una belleza. Hay otros aspectos que tocas en el libro, ¿no? Que es el tema del deseo femenino,
¿no? La prohibición, la negación, hace referencia al acoso de distintas maneras, ¿no? Hay una parte donde dices, por ejemplo, porque está borracho y olvidó su nombre y quiere apagar el mío, como la muerte apagó a mi tía, ¿no? Y de alguna manera está haciendo también este recuerdo de las mujeres de tu familia. Por ejemplo, cuando estás hablando dices, cuando murió Polocha, su ausencia se hizo la presencia de todas. Sus hermanas llegaron a disponer, ¿no? Cuando habían estado ausentes mientras ella estaba viva, ¿no? Eso agrego yo, ¿no? Platícanos, ¿de qué manera tú estás aquí abordando tu vida, tu biografía, tus mujeres en este libro que definitivamente pues, es un tributo a ellas, ¿no? Bueno, este libro en particular justamente nace de la inquietud de asumir el piso que me fue dado, mis bordes, donde camino y donde paso, y los bordes de los otros, de las otras. Vengo de una familia conformada en su mayoría por mujeres. Hombres hay, pero han estado un poco a la periferia de la vida, de la vida familiar. Sí hay hombres, por supuesto que hay hombres, pero han estado a la periferia, ¿no? Mi abuela era la que llevaba la casa, mientras mi abuelo se dedicaba pues a limpiar y a cargarle las cubetas porque ella vendía gelatinas. Entonces, no era como este estereotipo del hombre que va a trabajar y la mujer que se queda en la casa al cuidado de los hijos, ¿no? Aquí era al revés, justamente. Era mi abuela, mi abuelo, no quiero decir que mi abuelo cuidaba a los hijos, pero sí mi abuelo era el que se quedaba en la casa a limpiar y a cargar las cubetas o los mandados que mi abuela tenía que hacer, ¿no? Eso por una parte. Por otra, vengo de una familia de mujeres que son muy cerradas con el tema sexual, ¿no? O sea, se habla de todo en la cena de Navidad, se habla de todo en Semana Santa, que es cuando se reunían, menos de sexo, ¿no? Menos de acoso. Pues, son mujeres muy, mi madre, son mujeres muy reservadas en ese tema y de pronto fue justamente tal vez romper ese silencio que existe, ¿no? De una mala palabra, de un albur, ¿no? De un piropo, de algo, y hablarlo. Por otro lado, pues sería muy tramposo hablar de ella sin hablar de mí, ¿no? Sería muy, muy bajo juzgarlas a ellas simplemente desde esta posición de yo sé, yo leo, yo entiendo, yo pienso y ustedes no. Hubiera sido, yo creo que la cosa más ruin de esta escritura, ¿no? Más Sí, frívola. sí, sí. Entonces, justamente, pues para ser justos, porque me gusta ser justo en la vida, pues como veo, doy, ¿no? Entonces, Como eh, veo, doy. como veo, doy. Entonces, pues también tuve que poner cosas que me han dolido a mí, de ser mujer, esta anécdota de intento de feminicidio que tuve con uno de mis prometidos y que ahorita con el Me Too se destapó y que realmente no la pasas bien cuando eres mujer y cuando recibes abusos de tus parejas, de gente en la que confías y no sabes si seguir confiando o ya no. Le decía justamente al respecto de este tema a una amiga ayer, es que nos dan talleres de corte y confección, de cocina, de taquimecanografía. Bueno, no sé cómo sea en Puebla, pero en Guerrero, en las secundarias y en las preparatorias, los talleres son esos, ¿no? Taquimecanografía, corte y confección, bordado, Sí, pero lo que realmente necesitaríamos son talleres de empoderamiento y de feminismo y sí. de sororidad en las escuelas, no seguir replicando modelos heteropatriarcales que realmente nos están haciendo que crezcamos pensando que el amor es
es totalmente diferente a lo que realmente es el amor, ¿no? Y aguantar y callar y no denunciar y no hacer nada y quedarnos ahí por los siglos de los siglos esperando que sigan abusando de nosotras sin meter las manos, porque justamente no se nos enseña a meter las manos. Claro, tu poema Huir para que no me alcance la muerte, ¿no? Que es tan fuerte, ¿no? A los 27 años yo también me iba a casar, empieza, pero una noche se rompió todo. Y sí, sí, ahí se ve toda la denuncia, ¿no? Me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque por un lado estás hablando de esta sororidad de las mujeres juntas, ¿no? En tu familia, por ejemplo, y en muchas otras familias, como la mía, como las de muchas personas que nos escuchan, ¿no? Pero por otro lado hay temas que no se hablan, aunque estemos unidas, ¿no? Aunque estemos juntas. Y eso pues frena la manera de la posibilidad de ayudarnos unas a las otras, ¿no? Además del el gusto por la jacaranda, otra cosa que creo que nos acerca es el gusto por Sor Juana. Y me encantó saber que te gusta y que ves también como una figura modelo, ¿no? La escritura y la obra de Sor Juana. Me gustaría que nos dijeras brevemente cuál es tu impresión precisamente sobre la manera en que deberíamos de acercar a las jóvenes generaciones como tú a la literatura, a figuras tan grandes como Sor Juana Inés de la Cruz y todas nuestras maravillosas escritoras y todos nuestros maravillosos escritores, porque hay que decirlo, ¿no? ¿De qué manera tú sugieres que nosotros los acerquemos y los acerquemos a ustedes? Es muy curioso porque yo tardé mucho tiempo en acercarme a Sor Juana porque me parecía que era poco clara y poco nítida a mis ojos de periodista, a mis ojos de comunicadora, ¿no? De pronto llegaba ella y tenía mucho miedo, ¿no? Los altares dan miedo. O no sé a los demás, pero a mí sí me dan mucho miedo los altares, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Imponen respeto, imponen una distancia. Entonces, en la Fundación para las Letras Mexicanas, donde estuve de becaria, afortunadamente la maestra Marta Lilia Tenorio fue invitada a dar un taller de Sor Juana. Yo decía que era Sor Juana para dummies, ¿no? Sor Juana para principiantes. Y la claridad con la que cada sesión fue desentrañando el sueño y varias de las cosas que escribió Sor Juana me dieron justamente esa libertad de leerla y de entenderla, ya no desde este altar, donde muchísimos críticos y académicos la han puesto, que no es que no se lo merezca, claro que merece altares y monumentos y bibliotecas con su nombre y premios nacionales con su nombre, merece todo Sor Juana, pero justamente como que la bajó del altar, ¿no? Como si fuera una virgen inmaculada y nos las enseñó y nos dijo, jueguen con ella, no pasa nada, no se va a romper, ¿no? No los va a odiar por jugar con ella, ¿no? Por tocarla, ya no por verla como desde esa distancia en donde aparte te mira para abajo y te da miedo su mirada inquisidora, ¿no? De no te merecemos, Sor Juana. Entonces, justamente cuando aprendí a bajar a Sor Juana, pues entonces fui bajando a todas las otras autoras. Yo la verdad es que trato de leer poesía, literatura escrita por mujeres. Es muy raro que yo traiga algún estandarte masculino. Y no tiene que ver con el feminismo, sino tiene que ver con las afinidades, ¿no? Temáticas del lenguaje. O sea, claro, disfruto mucho autores hombres, pero en su mayoría prefiero leer cosas femeninas. No te digo que solo las mujeres escriban bien, pero sí entre mis autoras favoritas está justamente Elena Garro, está Inés Arredondo, Precioso. Rosario Castellanos, ¿no?
Entonces le perdí el miedo a los a las clásicas y las bajé de los altares, las limpié y las volví a subir, ¿no? Ya sin este miedo de que me estén viendo para abajo juzgándome. Por otro lado, no tengo en un altar a gente contemporánea, ¿no? A gente cercana, pero sí les tengo mucho respeto y mucha adoración a autoras desde Mirta Rosenberg, Ida Villariño, Ida Vitale, argentinas, obviamente chilenas como Selva Almada, María Auxiliadora, que es de Venezuela. Ellas no las tengo en un altar porque siguen vivas y de pronto hasta les puedo mandar un inbox por Facebook a varias de ellas, y afortunadamente tengo el favor de su amistad. Son parte de mi red de apoyo cuando siento que me estoy tambaleando. Trato justamente de que mis búsquedas vayan por ahí. También he coqueteado bastante con poesía chicana, sobre todo con Alessandra Cisneros. Sí. Me gusta mucho este permiso que me otorga Sandra a la hora de escribir yo, que es justamente de nombrar lo descarnado y sencillo. Creo que le tenemos miedo a lo descarnado, nos gusta más adornar algo que decirlo como es, ¿no? Entonces creo que justamente Sandra, en el caso de Sandra y de Selva, traen esta cuestión de ser directas y creo que me encanta eso. Qué bien. Ahora vamos a empezar a sacar en Hablemos Escritoras podcast conversaciones con escritoras mexicano-americanas, mexicano-francesas, de varias nacionalidades que compartan la raíz con México, que tengan alguna afiliación con México. Y bueno, pues sí, mi gran reto son pues la escritura chicana, ¿no? Que es maravillosa. Para cerrar esta conversación, me gustaría abordar brevemente tu faceta como ensayista, que me parece muy interesante en lo que veo en tus blogs y en las otras colaboraciones que tienes. Y para ejemplo, si me gustaría que nos leyeras un fragmento, me gustó muchísimo tu texto de Maquillaje Torpezas, que está publicado en Planiferio. Está interesante cómo describes el espacio, el lugar, tu sensación, ¿no? Con quien te estás sentando junto. Y si nos quisieras leer y platicar un poquito sobre tu lado como ensayista para cerrar nuestra conversación. Muchas gracias, claro que sí. Es muy curioso porque no me asumo como ensayista. Me asumo a lo mejor como reportera y columnista, así que es muy padre que me digas que esto es ensayo. Es muy gratificante. Me asumo como articulista y siempre que estoy escribiendo un ensayo, peco de modesta y me gusta hacerlo y digo que es un artículo y que me pidieron una columna. Entonces, justamente este ensayo, este artículo, le tengo mucho cariño porque me pasó en una etapa muy oscura de mi vida en la que no tenía trabajo, en la que no tenía mucho dinero, y entonces pues me iba a los cafés a escribir porque a veces no tenía internet aquí en la casa. Entonces, bueno, pues creo que todas las escritoras pasamos por esa etapa oscura en la que nos está yendo un poco mal, económicamente, laboralmente y emocionalmente en buena medida. Este es un fragmento que está publicado en Planiferio, justamente que habla de ser torpe. Sí. Mi voyerista interior empezaba a sentirse decepcionado de haber desperdiciado tanto tiempo oyendo tonterías cuando de repente, a la hora en la que ambas se levantaron para abandonar el lugar, un descubrimiento mayúscula por un comentario que hicieron a la hora de emprender la huida hizo que me diera cuenta de algo. La torpeza no era un asunto que solo se compartiera con unos cuantos distraídos. Sentí de pronto empatía con un par de extrañas a las que había dedicado a observar.
el maquillaje roto, la polvera que ambas cargaban en su bolso se encontraba hecho añicos. Ambas eran torpes, al igual que yo, mujeres que también rompían el maquillaje en polvo. La torpeza puede unir lo que rompe la perfección. Precioso, precioso como cierras ahí. La torpeza puede unir lo que rompe la perfección. Pues muy bien, pues te felicito, Cel, es de verdad muy enriquecedor escucharte, tu obra es magnífica, me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. No sé si quieras cerrar tú con alguna última idea, con alguno de tus planes futuros. Pues cerraría agradeciendo antes que nada la invitación, más bien después de todo la invitación, agradeciendo a ti por la lectura tan veraz y tan dedicada al trabajo personal, al trabajo poético, que va justamente, que a veces se desborda los límites de la literatura y acaban conociéndonos por lo que escribimos más que por lo que somos. Y eso es bueno, porque lo que escribimos también es lo que somos. Entonces, en los planes futuros, pues ahorita está seguir promocionando los 2 libros. Estoy escribiendo algo que todavía no tengo muy claro hacia dónde vaya. El proyecto está muy nuevo, que es un proyecto que se los prometí a las reas de Tijuana. Es un proyecto que habla de infidelidad y pone como en juicio un poco los paradigmas del feminismo, y se llama Perlas, tentativamente, justamente en esta inspirado un poco en el poema de Sandra Cisneros, Bitches. Entonces, sí, como que por ahí está yendo mi exploración, ¿no? Hacia esa rabia, ¿no? Y a lo mejor darle un poco la vuelta. No sé, todavía estoy como tanteando el terreno. Tengo algunos textos por ahí escritos. Nada que sea publicable, pero yo creo que voy a estar trabajando por esa línea ahora más que nunca. Pues muchísimas felicidades. Cel, te mando un abrazo desde Austin, Texas, y te deseo todo lo mejor. Vamos a seguir encontrándonos en este camino. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá desde la Ciudad de México. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Social media y página web, Andrea Macías Jiménez. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.